Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar ahí nuevamente y vamos rápidamente a suscribirnos al canal, que es sencillo y es algo que a mí me da mucha alegría cuando veo que la gente que ve los videos se suscribe al canal. Por favor, luego de ver todo este video que voy a hacer, me podés dejar un comentario y darle un like, un me gusta. Bueno, es la primera vez en la historia de este canal que vamos a publicar dos videos el mismo día y a la misma hora, porque hay dos efemérides muy importantes de Argentina que ocurren el 1 de julio, el día de hoy. Entonces, bueno, como este no es un canal ni partidista ni partidario, sino un canal que hace periodismo, nos pareció lo más prudente poner los dos videos a la misma hora y el mismo día. Yo les dejo aquí debajo el enlace del otro video al que me estoy haciendo referencia. Muy bien. Ahora sí, vamos de lleno al video que nos compete aquí mismo. Hoy en día se cumplen 50 años del fallecimiento del líder político más importante que ha tenido la República Argentina. Estamos hablando de Juan Domingo Perón. Cabe recordar que él se había tenido que exiliar a partir de su derrocamiento, como ya comenté en varios videos anteriores, tras el bombardeo a la Plaza de Mayo que se cobró 300 muertos y más de 1000 heridos, el 16 de septiembre del año 1955. Tras un periplo que lo llevó primero a Paraguay, luego a Venezuela, más tarde a Panamá, luego a México, para finalizar aquí en España, regresará a Buenos Aires, Argentina, el 17 de noviembre de 1972. Pero al regresar su salud ya estaba muy deteriorada. Perón era un fumador crónico, tenía taquicardias e insuficiencias cardíacas. El día del regreso, ya que acabo de mencionar, se produjo una verdadera tragedia. La ultraderecha y la ultraizquierda peronista se enfrentó a tiros en el aeropuerto en el que debía aterrizar Perón, lo que obligó al piloto del avión de Iberia a abortar el aterrizaje y realizar uno de emergencia en la base aérea, es decir, una base militar en Morón, a unos 40 kilómetros del aeropuerto internacional de Ezeiza en el que debía haber aterrizado Perón. Según las memorias de su médico personal, Domingo Liotta, el doctor Domingo Liotta, Perón tuvo una diarritmia cardíaca al enterarse de lo que sucedía en tierra. Siguiendo lo que dejó el médico personal de Perón, podemos decir que el 26 de junio, es decir, unos días después, a la madrugada, en la residencia de la calle Gaspar Campos, donde se estaba alojando el líder justicialista, presentó un fuerte dolor de pecho, falta de aire, en resumen, un segundo infarto cardíaco en la cara anterior izquierda del corazón. En un espacio de 10 días, Perón sufrió 2 infartos. El médico recomendó la internación hospitalaria de Perón, lo que era lógico. Pero José López Rega, un asistente personal de Perón, una persona muy oscura, le decían el monje negro, de hecho, le decían el brujo también, y era una especie de monje negro. Bueno, nada, se negó rotundamente y ordenó, aunque parezca increíble, montar literalmente una clínica hospitalaria en la casa de la calle Gaspar Campos, donde se alojaba Perón. En realidad el temor de López Rega era que al saberse la noticia de que Perón estaba enfermo, los grupos extremos que se habían enfrentado en Ezeiza volvieran a enfrentarse, dando lugar a un baño de sangre. Si bien Perón siempre confió mucho en su médico, el doctor Liotta, y en esa época el propio Perón era consciente de que no podía confiar en demasiadas personas, aceptó e hizo entender a su médico
que la decisión de López Rega no era del todo desacertada. Perón entonces quedó, digamos, médicamente vigilado 24 horas al día, pero dentro de su casa, es decir, estaba como si estuviera en una clínica o en un hospital, pero estaba dentro de su casa. Muy bien. Podríamos decir que hasta el día de hoy, muchos especialistas e historiadores discuten y continúan debatiendo acerca de si esta decisión fue correcta o no, habida cuenta del desenlace que ya les contaré. A esto debemos sumar las constantes discusiones que Perón tenía con el presidente en ejercicio, Héctor Jorge Cámpora. Recordémosle a la audiencia extranjera que Perón aún se encontraba prohibido para ejercer cargos públicos, es decir, la dictadura anterior a Cámpora había mantenido prohibición absoluta sobre Perón en los 18 años que estuvo Perón en el exilio. Entonces, claro, para poder retornar a la Argentina, Perón había acordado con Lanusse, el dictador de ese momento, que él regresaba como un civil, que no se iba a presentar a elecciones y que iba a ser una vida normal. Esto en realidad no era así, creo que hasta el propio Lanusse lo podría haber llegado a intuir. En resumidas cuentas, diremos que Perón le ordena a Jorge Cámpora, Héctor Jorge Cámpora, que se presente a elecciones para luego cederle el trono, por decirlo así, a Perón, para cederle el puesto de mando a Perón. Y la verdad es que Perón estaba ansioso por cumplir este pacto que había hecho con Cámpora y estaba muy en desacuerdo, sobre todo con las políticas económicas que estaba llevando a cabo Cámpora. Bueno, pero claro, hay una cosa, tanto Cámpora como el propio López Rega, etcétera, todo el entorno de Perón, eran conscientes de que él estaba enfermo, anciano y débil. Y obviamente esto ponía al gobierno de Cámpora y al máximo líder, en este caso Perón, en un callejón sin salida, en el que también estaba el país, por cierto. Así llegamos al 1 de mayo del año 1973, día en el que Perón pronuncia su último discurso público en el mítico balcón de la Casa Rosada, la Casa de Gobierno argentina. Lo hizo con un vidrio blindado delante y medidas de seguridad extremas e inéditas, claro, habida cuenta del tiroteo y la masacre que había habido en Ezeiza. El clima político realmente era un hervidero. Fue probablemente también el más polémico de los discursos, porque, entre otras cosas, atacó directa y violentamente a los Montoneros, una agrupación armada de extrema izquierda que estaba dentro del propio peronismo y que de hecho había luchado por el retorno de Perón a la Argentina. Estos, los Montoneros, al sentirse insultados por su líder, abandonaron la plaza en paz y rompieron, digamos, relaciones con su líder. Sin duda, Perón estaba cada vez más influenciado por López Rega, que era el líder de la otra facción, la ultraderecha, digamos, peronista, que era la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como AAA. Así y todo, el 25 de mayo del año 1973, Perón asumió el cargo de presidente de la Nación. Claro, estaba harto ya Cámpora de discutir y le dejó la presidencia. Eligió como vicepresidenta a Isabel Martínez de Perón. Hasta el día de la fecha, ningún historiador sabe exactamente a ciencia cierta qué lo llevó a tomar semejante decisión. Quiero decir, un hombre que tenía 78 años, que tenía problemas cardiopulmonares, y dejó, digamos, en el cargo de vicepresidenta a una persona que era incapaz políticamente hablando, es decir, no tenía ninguna experiencia, Isabel Martínez de Perón, en política. Muy bien. Finalmente, un día como hoy, 1 de julio del año 1974, hace ya 50 años, como decía, el corazón de Perón dijo basta.
y a las 13:15, hora de Argentina, tuvo su último y definitivo infarto. La noticia fue retrasada unas horas a la población, por obvias razones, y al día siguiente se realizaron los funerales de Estado. Millones de personas acudieron a darle el último adiós en un día frío, gris, lluvioso, característico de un invierno porteño, sí, allá en julio es invierno. Ese día fue una verdadera bisagra para la historia argentina, porque el gobierno que lo sucedió, el de su esposa, la verdad es que tuvo la fragilidad de una copa de cristal, fue derrocado por la junta militar encabezada por el dictador, el sangriento dictador Jorge Rafael Videla, el 24 de marzo del año 1976, es decir, a escasos 2 años de haber quedado en el poder Isabelita, como le decían. Argentina así se sumergió en la noche más oscura de la historia de Argentina, ¿sí? De la cual saldría 7 años más tarde, de la mano del doctor Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical. Sin embargo, debo decir, si se me permite, casi a título personal, que ningún presidente que vino después tuvo ni el carisma, ni la inteligencia, ni la habilidad política de Perón. Los tiempos de los grandes estadistas, ¿sí? Como podían haber sido también don Hipólito Yrigoyen en la Unión Cívica Radical, del cual hablo en el otro video de la efeméride de hoy, véanlo por favor. Esos tiempos ya habían pasado, los tiempos de Yrigoyen, los tiempos de Perón, ya habían pasado. También debo decir, si se me permite, que para hacer honor a la verdad, Néstor Carlos Kirchner, que gobernó entre el año 2003 y 2010, tomó bastante de Perón e intentó reconducir tanto al país como al Partido Justicialista. Pero, bueno, también tuvo, digamos, la mala suerte de que murió joven incluso. Como una mueca del destino, la heredera política de Néstor Kirchner fue su viuda, o sea, su esposa, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esto es todo por mi parte. Les agradezco muchísimo por haber visto este video y los demás del canal. Si se suscribieron antes, al principio del video, genial. Si no, suscríbanse ahora, déjenme comentarios y no se olviden de ver el otro video, que es el de la efeméride de el día en el que se suicidó Leandro N. Alem, uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical. Vean ustedes qué curiosidad que 2 de sus más grandes líderes fallecieron el mismo día, el mismo mes, evidentemente en distintos años. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo video.